orar y vamos a pedir a Dios que Él hable a nuestras vidas en esta mañana a través de tu palabra. Ahí donde usted está, incline su rostro y pídale a Dios: Señor, ten misericordia de mí y abre mi corazón para yo poder recibir tu palabra en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran compasión que nos has dado en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres, oh Dios, un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso. Señor, te damos gracias porque tú eres grande en misericordia y lento para la ira. Señor, gracias porque hoy con mi iglesia tenemos el gran privilegio de abrir tu palabra y profundizar en ella, meditar en ella. Y quiero pedirte, Señor, que en lo que estudiamos tu palabra hoy, tu Santo Espíritu que mora en nosotros los creyentes, abra nuestros corazones, abra nuestra mente, para que podamos, Señor, entender tu palabra. Yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú ilumines nuestros corazones para que podamos comprender el mensaje que tú quieres darnos hoy. Pero también te pedimos, Señor, que tú obres nuestra voluntad para que podamos obedecer. Señor, impregna tu palabra, tu mensaje en nuestras almas en esta mañana. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, de todo lo que te podamos pedir hoy, Señor, de todas nuestras necesidades, la más grande, y tú lo sabes, Señor, la más grande es, Señor, oír tu voz. Señor, ayúdame a ser fiel al texto bíblico. Ayúdame a proclamar tu palabra con fidelidad en esta mañana, para que tu nombre, Señor, sea glorificado en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, es con gran regocijo que después de leer la palabra de Dios, después de cantar, de ofrendar, es con gran gozo, hermanos, que venimos a la Escritura para profundizar en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en ella. Hoy, amados hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a estar considerando, hermanos, el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, y también vamos a estar considerando la mayor parte del capítulo 9. Y la razón por la cual vamos a estar en esta mañana considerando casi 2 capítulos de la Biblia al mismo tiempo es porque el capítulo 8 y el capítulo 9 de la carta a los Hebreos están relacionados entre sí. Y es por eso, hermano, que en esta mañana vamos a estar considerando estos 2 capítulos bajo el título, hermano, un nuevo pacto con mejores promesas. Hoy, hermano, con la ayuda del Señor, quiero predicarles este mensaje basado en este texto de la Escritura. Un nuevo pacto con mejores promesas. A lo largo de este mensaje, nosotros vamos a estar escuchando, hermano, en más de una ocasión la palabra pacto. Y es por eso, hermano, que quiero, a manera de introducción al mensaje de esta mañana, quiero definir para ustedes qué es lo que es un pacto y cómo este pacto, hermano, se pone de manifiesto en la historia de la redención, cómo los pactos se ven en la Escritura, porque de esta manera vamos a poder entender con mayor claridad los 2 capítulos de la Biblia que vamos a estar considerando en esta mañana. La palabra pacto es una palabra que solamente, hermano, en el Antiguo Testamento aparece, es mencionada 300 veces. Y es una palabra, hermano, que la palabra que se usa en el idioma original que se escribió en el Antiguo Testamento, hermano, es una palabra que describe una relación bajo juramento entre 2 o más partes. El concepto de pacto en la Biblia es este. Es una relación de juramento, bajo juramento, entre 2 o más partes. Cuando aplicamos, hermano, ese concepto a la Biblia, a la historia de la redención, podemos decir que los pactos en la Biblia son la manera en la que Dios se ha relacionado con su pueblo. Y quiero hacer énfasis en esa verdad. Cuando la Biblia habla de pactos, está hablando, hermano, de las maneras en que Dios se ha relacionado con su pueblo, la manera en la que Dios se ha relacionado con el hombre desde la creación del mundo. Ahora bien,
Cuando nosotros estudiamos los pactos en la Biblia, vamos a aprender, hermano, que hay un pacto que cubre toda la escritura, que acompasa toda la historia de la redención, y es el pacto de gracia. Este es el pacto, hermano, fundamental, ¿verdad?, en toda la escritura, el pacto de gracia, the covenant of grace, is the most important covenant, o the overreaching covenant in the Bible. Pero el pacto de gracia incluye dos grandes pactos: el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, hermano, ¿verdad?, incluye, en él vemos todos los pactos que están revelados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el pacto de obras que Dios hizo ¿con quién? Con Adán. Después vemos que Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham, con Moisés, con David. Todos estos pactos están bajo el pacto de obras. Y este pacto de obras, hermano, o sea, en el pacto de obras o en el antiguo pacto, el pacto de gracia es prometido. Y yo sé que quizás, hermano, estos son conceptos que son nuevos para muchos de ustedes, pero quiero solamente a manera de introducción darle un overview, una repasada para que puedan tener una mejor comprensión del pasaje. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, que incluye el pacto de obras, ¿verdad?, el antiguo pacto, o el primer pacto, como lo dice el autor de los Hebreos, ese pacto, hermano, en ese pacto, el pacto de gracia es prometido. Todos aquellos que vivieron bajo ese pacto, el pacto de obras, el primer pacto, fueron salvos por la promesa, por la fe en la promesa de un Mesías, que es Jesucristo. Ahora, en el nuevo pacto, el pacto de gracia es consumado, es establecido, y es establecido en la persona de Jesucristo. Y es precisamente, hermano, de este nuevo pacto que quiero hablarles a ustedes en esta mañana. Una vez más, hermano, ¿cuál es el pacto más importante en la Biblia, el fundamental? El pacto de gracia. Y ese pacto de gracia incluye dos pactos: el pacto antiguo y el nuevo pacto. En el pacto antiguo, con el primer pacto, está el pacto de gracia es prometido, y en el nuevo pacto, el pacto de gracia es cumplido, es establecido. Y de ese nuevo pacto, hermano, es que quiero predicarles hoy. Y la razón por la cual quiero predicarles en esta mañana acerca de este pasaje, no solamente porque es el texto que nos ocupa, sino también porque es bueno para nuestras almas meditar en este pacto, en este nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, con su pueblo en Jesucristo. Estos hermanos, a los que se le escribe la carta a los hebreos, ellos necesitaban, hermanos, recordar la gloriosa verdad de que en Cristo ellos tenían algo mejor. ¿Recuerdan? ¿Cuál era el propósito por el cual esta carta se escribe? Porque ellos, estos hermanos, querían regresar al antiguo pacto. Ellos querían regresar a las ordenanzas, a la antigua forma de religión del antiguo pacto. Y el autor les escribe, le dice: no, Cristo es mejor. Y todo el argumento del capítulo 8, el capítulo 9, es que Cristo es mejor. Él sigue con la misma idea: Cristo es mejor sacerdote. Y en este caso, porque Cristo, hermano, tiene un mejor ministerio. Cristo es el mediador de un mejor pacto con unas que tiene mejores promesas. Mira conmigo Hebreos capítulo 8, verso 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan ofrendas según la ley.
las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos, hermano, no quiero que pierda de vista la manera en que el capítulo 8 comienza. Dice, ahora bien, este es el punto principal de lo que hemos venido diciendo. Con esta expresión, hermano, esta expresión es muy importante por dos razones. Número uno, porque nos indica que lo que él va a decir a partir de ese momento es como el resumen, hermano, de todo lo que él ha venido enseñando desde el capítulo 5. Recuerda, desde el capítulo 5 él ha venido enseñando ¿qué cosa? Que Cristo es mejor sacerdote, tiene un mejor sacerdocio que Aarón, que Leví. Y él dice, el punto de todo esto, lo que yo quiero que ustedes se lleven a casa, lo que yo no quiero que ustedes olviden, es la idea detrás de esta expresión, es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y a partir de ese momento, del versículo 1 hasta el versículo 5, él resume las razones por las cuales Cristo es mejor sacerdote. Ahora bien, piensa por un momento, ponte en los zapatos de estos hermanos que reciben esta carta. Estos hermanos ellos amaban el antiguo pacto. Y la razón por la cual ellos los amaban es porque en el antiguo pacto ellos tenían algo tangible. Ellos tenían algo que podían tocar, que podían ver. Tenían los sacrificios, tenían los sacerdotes, tenían el tabernáculo. Y ellos amaban, ellos querían regresarse a esa antigua forma de religión. Y cuando el autor de los Hebreos le dice en el verso 6 que Cristo ha venido a ser ministro, fíjate la palabra que él usa, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también mediador de ¿qué? De un mejor pacto. Esta palabra, un mejor pacto, retumbó seguramente en la mente de aquellos hermanos. Porque cuando ellos escucharon esto, la pregunta que ellos se hicieron seguramente es: ¿por qué necesitamos un pacto mejor que el que ya tenemos? Y eso es precisamente, hermano, mi primer encabezado en esta mañana al considerar este texto. Lo primero que quiero que veamos es la necesidad de un nuevo pacto. ¿Por qué necesitábamos un nuevo pacto? Ahora, como le decía, hermano, en el verso 1 hasta el verso 5, él, hermano, resume en pocas palabras todo lo que ha venido diciendo desde el capítulo 5. ¿Por qué Cristo es mejor sacerdote? Al final, hermano, del versículo 1 dice que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esa expresión, sentado a la diestra de la majestad en los cielos, es una expresión que habla de la suficiencia y de la superioridad del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Amados hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, y esto lo sabemos por la expresión sentado a la diestra del trono en la majestad en los cielos. Y eso habla de la suficiencia y sacrificio de Cristo, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, en el antiguo pacto, los sacerdotes cuando estaban sirviendo, ¿cómo estaban ellos, hermano? De pie todo el tiempo. ¿Por qué? Porque continuamente tenían que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, porque aquellos sacrificios no quitaban el pecado, no hacían perfecto a las personas que ofrecían sacrificios, y los sacerdotes tenían que ofrecer constantemente. Por eso es que la Biblia habla del sacrificio continuo en la mañana y en la tarde, porque aquellos sacrificios no quitaban el pecado. Pero Cristo murió, aleluya, y su sacrificio fue suficiente.
No hay palabras tan gloriosas como Tetelestai, la expresión que Cristo dijo en la cruz del Calvario antes de morir, que significa consumado es, todo se pagó. Ya no hay más sacrificio que hacer, y por eso Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está sentado a la diestra del Padre, porque ya no hay nada más que hacer. Su sacrificio en nuestro lugar es suficiente. Por eso Él tiene un mejor sacerdocio. Mira, hermano, el verso 2. Como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor eligió y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Amados hermanos, la expresión ministro del santuario y tabernáculo verdadero, que aparece en el verso 2, es una expresión que habla de la suficiencia y la perpetuidad de su ministerio como mediador entre Dios y los hombres. Cuando Él dice, hermano, en el verso 2, que Cristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor eligió en el hombre. Está hablando, amados hermanos, precisamente de que Cristo es el ministro, Cristo es el que dirige la adoración en el cielo. Es por medio de Él que nos acercamos a Dios, es por medio de Él. Es porque Cristo, hermano, porque Cristo es nuestro mediador y es el ministro del santuario en los cielos. Es que la adoración de la iglesia en la tierra es aceptada delante de Dios en los cielos. Amén. Te lo voy a repetir. Porque Cristo es el ministro de la iglesia, del santuario y tabernáculo verdadero. Santuario y tabernáculo hablan de la presencia de Dios. Porque Él es el ministro que nosotros tenemos. Él es el que dirige la adoración en el cielo. Y la implicación de eso es esta: porque tenemos tal sumo sacerdote, tal ministro en los cielos, es que la adoración de la iglesia, tu adoración, cuando tú cantas, hermano, yo creo que tú escuches bien esto, cuando tú cantas en la iglesia cada domingo, cuando tú ofrendas en la iglesia cada domingo, tú sabes por qué Dios, hermano, acepta tu canto. ¿Sabes por qué Dios acepta tu ofrenda en ofrenda? No porque tú y yo merecemos ser que nuestra ofrenda sea aceptada, no porque nuestro canto sea tan excelente que Dios no puede rechazarlo. La única razón por la cual tu ofrenda y mi canto y mi adoración es aceptada en el cielo es porque Cristo es el ministro perpetuo, final, que dirige la adoración en el cielo y la hace aceptable delante de Dios. Amén. Y es por eso que le dice, ¿sabe? Cristo es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque ellos tenían que ofrecer sacrificios por la ley, tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Pero en el versículo 6, hermano, Él añade una razón más. Cristo es mejor porque Él ha obtenido un mejor ministerio, por cuanto es también mediador de un mejor pacto basado en mejores, establecido sobre mejores promesas. Ahora bien, amados hermanos, ¿por qué era necesario un nuevo pacto? ¿Por qué era necesario que Dios hiciera un nuevo pacto con su pueblo? Bueno, amados hermanos, la primera razón por la cual era importante, necesario, es porque las estipulaciones y los servicios y ritos del antiguo pacto o del primer pacto eran modelo del nuevo pacto. Te lo voy a repetir. La primera razón, la que vemos en el texto, por la cual era importante, era necesario que Dios hiciera un nuevo pacto, es porque todos los servicios, los ritos, hermano, y todas las estipulaciones del primer pacto eran modelo del nuevo pacto. En otras palabras, hermano, eran todas estas estipulaciones, todos estos ritos eran temporales, porque apuntaban a un pacto mucho mejor.
Y usted se preguntará, pastor, ¿dónde usted lo ve? Bueno, mira, hermano, en el versículo 5, dice de esta manera. Vamos a leer desde el verso 4. Así que si Él, o sea, Cristo, si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, si Cristo todavía estuviera en la tierra, Cristo no sería nuestro sacerdote, porque todavía estuviera el antiguo pacto funcionando. Porque según el antiguo pacto, había ¿qué cosa? Sacerdotes que ofrecían sacrificios. Y mira el verso 5. Los cuales sirven a lo que es, ¿qué cosa? Copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme a ¿qué? Al modelo que se te fue mostrado en el monte. En el versículo 5 hay 3 palabras que son claves en este contexto. Y quiero que las apuntes ahí. Estas palabras son copia, sombra y modelo. ¿Sí la puede ver en el versículo 5? Copia, sombra y modelo. ¿Por qué estas palabras son claves? Bueno, estas palabras son claves por 2 razones. Número 1, porque nos ayudan a entender y a interpretar correctamente el Antiguo Testamento, específicamente el Pentateuco. Cuando el autor, y yo no quiero pasar por alto esto, cuando el autor de los Hebreos escribe esto, este es el comentario del Espíritu Santo acerca del Pentateuco. Y él está diciendo a su pueblo, todas esas cosas, todo el sistema sacrificial, los sacerdotes, las fiestas, todo era sombra. La palabra, amados hermanos, copia, es una palabra que significa literalmente ejemplo. La palabra sombra significa, hermano, viene de una palabra que significa prototipo de una realidad mayor. Y la palabra modelo significa sencillamente patrón. Y cada una de estas palabras, hermanos, indican que todas estas estipulaciones, todos esos sacrificios, todas esas fiestas a los que ellos iban y tenían que celebrar, eran sencillamente un prototipo, un modelo de una realidad mayor, de algo mucho más excelente, de algo mucho más glorioso. Y es por eso que incluso desde el capítulo 7, cuando él habla del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, él, hermano, les dice que era necesario un cambio de sacerdocio, y también era necesario un cambio de ley. ¿Por qué? Por el carácter temporal de todos estos ritos. Mira conmigo, hermano, Hebreos capítulo 9. Vamos a ir al capítulo 9 por un momento. Vamos a hacer algo. Vamos a leer capítulo 8, verso 13 y el capítulo 9, verso del 1 al 10 por un momento. ¿Todos lo tienen ahí, hermano? Capítulo 8, verso 13 dice, cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. O sea, una vez más está enfatizando que el antiguo pacto necesitábamos un mejor pacto, un nuevo pacto, porque el primero estaba pronto a desaparecer. Y dice el capítulo 9, verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ellas estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente, oye la palabra, continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Pero en el segundo solo entra
entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Y mira el verso 8, hermano. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, por tanto, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica ese culto. Hermano, yo sé que no podemos por cuestión de tiempo ir en todos los detalles de este pasaje, pero yo quiero que tú leas los primeros versículos. Hace una descripción de qué, del tabernáculo, ¿verdad? Y de todo lo que había en el tabernáculo. Ahora yo quiero que tú pienses en este pasaje a la luz de Hebreos capítulo 8 y de lo que dice aquí este texto en el versículo 8 también. Todas estas cosas, ¿eran qué cosas? Símbolos. Eran modelos de algo más excelente, de un nuevo pacto. La razón fundamental, hermano, por la cual necesitamos un nuevo pacto, ¿por qué es? Porque el antiguo era temporal. Era sombra de algo mucho más excelente. Y me llama la atención como él dice, hermano, by the way, como dicen los americanos, cuando usted lee en el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo, del candelabro, la mesa de los panes consagrados, cuando usted ve el altar de oro del incienso, cada uno de estos detalles, cada uno de estos elementos era un símbolo, era una copia de Jesucristo y del nuevo pacto que Él establecería. ¿Y por qué esto es importante hacerlo saber? Porque usted va a notar, hermano, es por eso que, por ejemplo, los cristianos hoy no celebramos la Pascua. Los cristianos hoy no celebramos la fiesta de los tabernáculos. Es por eso que los cristianos hoy no ofrecemos sacrificios como lo hacía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todas estas cosas eran modelos, eran temporales. Pero es también por esta razón que nosotros, por ejemplo, en la iglesia no tenemos candelabros. Usted no se ha fijado cómo en muchas iglesias tienen candelabros y tienen la estrella de David y todas esas cosas. ¿Nunca se ha fijado en eso? Hermano, nosotros no usamos eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos los candelabros eran la copia de algo mejor, y por la gracia de Dios nosotros tenemos eso que es mejor que Cristo. Amén. Por eso la iglesia no tiene candelabros, la iglesia no tiene nada de estas cosas que se usaban en el tabernáculo, porque todo eso apunta a Cristo. Y porque todo eso era temporal, necesitamos ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Pero también, hermano, necesitamos un nuevo pacto por la incapacidad humana, por tu incapacidad y mi incapacidad de poder vivir según los estatutos del primer pacto. Yo quiero que tú mires conmigo, hermano, por un momento el versículo 7. Vamos a volver a Hebreos capítulo 8, verso 7. Dice la palabra de Dios: pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar. Escucha bien esto, hermano, escucha bien. Lo voy a leer de nuevo. Pero pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Y dice, hermano, continúa el texto diciendo: porque reprochándoles, él dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a hacer un alto ahí, hermanos. En el versículo 7, el autor dice que el antiguo pacto implica, está dando por sentado que el antiguo pacto o el primer pacto tenía ¿qué cosa? Defecto. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que un pacto que Dios hace tenga defecto? Pero esta palabra, cuando él dice que el primer pacto tenía defectos y por eso necesitamos un segundo pacto o un nuevo pacto, este es un comentario no en la naturaleza del pacto,
sino más bien que es un comentario, hermano, en la incapacidad humana de vivir según los estatutos de ese primer pacto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque dice, amados hermanos, en el siguiente verso, en el verso 8, porque reprochándolos les dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios, hermano, les reprocha. ¿A quién le reprocha a Dios? A la nación de Israel. ¿Y qué es lo que le reprocha? La incredulidad y la dureza del corazón de Israel, su incapacidad de poder vivir acorde a los estatutos del primer pacto. El primer pacto decía, se puede resumir con esta palabra: haz esto, ¿y qué? Y vivirás. Pero los israelitas, como ninguno de nosotros, podíamos vivir según hacer exactamente todo lo que Dios había ordenado. Incluso, hermanos, si usted sigue leyendo, dice el verso 9: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquel pacto era deficiente, no por la naturaleza del pacto, sino por la incapacidad del pueblo de vivir, de permanecer en los estatutos de ese pacto. Y por eso necesitábamos, hermano, un nuevo pacto. Como dice también, hermano, no sé si recuerdan, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en el capítulo 9, hermano, el último versículo dice que todas estas ofrendas y todos estos sacrificios no podían hacer perfecto a quién. No podían perfeccionar la conciencia de que practique ese culto. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Amados hermanos, esto es importante, saber que necesitamos un nuevo pacto por la incapacidad nuestra de vivir según los estatutos del primer pacto. Es importante para la iglesia de hoy, es importante para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque de una u otra manera tú y yo también tendemos naturalmente a regresar al primer pacto. Usted se preguntará: pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, eso lo digo porque muchos de nosotros tendemos la tendencia natural de agradar a Dios por nuestras obras. Y creemos que si vamos a la iglesia, Dios va a estar contento. Si ofrendo, Dios va a estar contento. Hermano, fíjense que by the way, también, como dicen los americanos, hermano, no estoy diciendo, yo sé que usted lo sabe, pero lo voy a repetir para que me entienda bien. Yo no estoy diciendo que no debemos venir a la iglesia. Venir a la iglesia es necesario, es bueno, es importante. Ofrendar, quemar, cantar, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por obediencia a Dios. Y nosotros obedecemos, hermano, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Eso todo lo entendemos, ¿verdad? Amén. Ahora, fíjate si nosotros somos tan idénticos a estos hermanos. No ha cambiado mucho en la naturaleza del hombre. La evidencia mayor de que nosotros todavía pensamos que necesitamos las obras y queremos impresionar a Dios con nuestras obras, es esta. Cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros padecemos, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a nuestra mente? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? Si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo, si yo hago esto, si yo oro, y hacemos una lista de todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, hermano, ¿sabe? Nosotros hemos olvidado que por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Nadie se puede salvar a sí mismo por hacer buenas obras. Nadie se salva a sí mismo por ofrendar, quemar o hacer cualquier sacrificio que haga. Por eso necesitamos un nuevo pacto, porque nosotros no nos podemos salvar. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Ese Salvador es Jesucristo. Amados hermanos, yo quiero ir despacio en este tema porque yo quiero que usted, hermano, pueda comprender
la profundidad de estos versículos. Yo quiero que usted mire conmigo, hermano, otro pasaje de la Escritura. Que mira cómo Pablo nos enseña esta verdad. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Amén. Todos lo tienen, hermano. Recuerda, quiero leer este versículo, hermano. Quiero que ponerte en contexto y recordarte de nuevo, porque quiero que veas el flow del pasaje. Cuando en Hebreos capítulo 8, ¿qué es lo que él dice? ¿Por qué era necesario un nuevo pacto? Dice, vienen días en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Por qué? Dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en su pacto. Hermanos, no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda permanecer perfectamente todo el tiempo bajo las estipulaciones del primer pacto. Solamente uno, Jesucristo. Amén. No hay, aparte de Cristo, ninguno otro. Y por eso necesitamos, ¿qué cosa? Un nuevo pacto, porque nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Y mira cómo Pablo nos enseña esta verdad en el verso 16. Dice, sin embargo, sabiendo, hermano, graba este mensaje, este texto en tu Biblia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie, y lo repito, nadie será justificado. Si nosotros, hermano, fíjate, hermano, como no solamente el autor de los Hebreos, sino también Pablo, escribiendo los Gálatas, nos enseña esta verdad. Por eso necesitamos un nuevo pacto. No solamente porque el anterior, las estipulaciones, los ritos del anterior eran temporales, eran sombras de algo mejor. No solamente por eso, sino también por nuestra inhabilidad de poder salvarnos a nosotros mismos cumpliendo las estipulaciones del primer pacto. Nadie, hermano, cuando la Biblia dice nadie, ¿qué significa eso? Nadie. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Nadie. Y es por eso que en nuestra iglesia siempre repetimos una y otra vez. Nosotros obedecemos porque hemos sido salvos, no para ser salvos. Porque cuando Dios nos salva, y eso es lo que vamos a ver a partir del próximo domingo, Dios nos capacita para obedecer. Pero cuán significativo, cuán puntual es este versículo para nosotros. Lo voy a leer nuevamente. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Esto va a ser un alto aquí. Hermanos, quiero aplicar este versículo a nuestra vida hoy, en Dallas, Texas, 2022. Si tú crees que tú eres cristiano o eres justificado porque naciste en un hogar cristiano, porque tu abuelita o tu abuelito o tu mamá eran muy cristianos o muy religiosos y ya te enseñaron principios morales que debías saber, si tú crees que tú eres justificado o salvo porque tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano te enseñaron desde chiquito que era bueno venir a la iglesia, que tenías que ser una persona moralmente correcta, y tú estás tratando de vivir por eso que te enseñaron, tengo mala noticia para ti. Tú estás muerto bajo justa condenación delante de Dios. Si tú crees que tú eres justificado delante de Dios porque haces tu mejor esfuerzo por hacer todo lo que la Biblia dice, tengo mala noticia para ti. Tú estás muerto en tus delitos y pecados.
Si tú crees que tú estás bien delante de Dios, tú estás justificado delante de Dios. Porque lees la Biblia eventualmente, regularmente. Y de vez en cuando, cuando te acuerdas, tienes ese impulso de orar. Si esa es la base de tu justificación, tengo malas noticias para ti. Todavía estás muerto en tus delitos y pecados bajo justa condenación. Si tú crees que tú eres salvo porque un día repetiste una oración y pasaste al altar y repetiste una oración que ni tú mismo entendiste lo que dijiste cuando lo repetiste en ese momento. Si esa es la base de tu salvación, tengo malas noticias para ti. Tú todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Si tú crees que tú eres salvo y eres aceptado delante de Dios porque eres buena persona, porque no eres tan malo como los demás, porque eres una persona moralmente correcta, tengo malas noticias para ti. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Si tú eres de esas personas que tienen un barniz religioso por afuera, y por afuera luce muy cristiano, pero verdaderamente no han puesto su fe en Jesucristo, tengo malas noticias para ti en este día. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Pero tengo buenas noticias para ti también. Y la buena noticia es que aun cuando tú hoy estás muerto en tu delito y pecado, en Cristo hay salvación. En Cristo hay vida eterna. Porque como dice este texto que acabamos de leer, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante ¿qué? La fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Por eso necesitamos un nuevo pacto. Quiero terminar en esta mañana regresando por un momento a Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 8. Y mira conmigo, hermano, específicamente el versículo 8, el versículo 9. Vamos a terminar con ese texto en esta mañana. Hebreos 8, 9. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dios, recuerda, hablando del pacto que este nuevo pacto que él iba a hacer, dice que este pacto no sería como el pacto que hice con sus padres. Y mira la expresión, hermano, que viene después. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Quiero llamar la atención de ustedes, hermanos, al principio del versículo 9. Una cosa que dice Dios en este pasaje es que este pacto no iba a ser como el pacto que él hizo con los padres. ¿A qué se está refiriendo? A los que salieron de Egipto, al pacto mosaico que Dios hizo en Sinaí, donde Dios le dio ¿qué cosa? La ley, y la escribió en tablas de piedra. Ahora, dice que este pacto no sería como ese, pero mira la expresión que usa Dios. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se recuerda, hermano, que al principio decíamos que todo, o sea, el sistema sacerdotal, todo era copia, sombra de qué? De algo mejor. La liberación de la nación de Israel de la esclavitud de Egipto era copia y forma, era un modelo de una liberación más excelente, de la liberación, de la verdadera libertad que Cristo le da a aquellos que creen en Él. La tierra de Egipto representaba, hermano, era forma de la esclavitud en la que viven todos los hombres. Y de la misma manera que Dios envió a Moisés a sacar a Israel de la tierra de Egipto, de esa misma manera Dios
envió a su único Hijo para hacernos libres y traernos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Y si tú estás hoy aquí sin Cristo, tú necesitas que Dios haga contigo lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Que Dios te tome de la mano y te saque de la muerte en la que tú estás, de la condenación en la que tú estás, y te traiga al reino de su amado Hijo. Amén. Dice, hermano, ¿sabes por qué el texto dice? Hermano, no hay una palabra en la Escritura que sea por casualidad. ¿Sabes por qué el texto dice? El día que los saqué de la mano, que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. ¿Sabes? Yo quiero que tú visualices esa expresión en tu mente. ¿Tú sabes lo que eso significa? Eso lo que significa es que Dios vino, tomó a Egipto, a su pueblo de la mano, y le hizo, lo sacó de donde estaban y lo salvó. ¿Por qué? Porque ellos no podían salvarse a sí mismos. La expresión los tomé de la mano y los saqué habla no solamente de la bondad de Dios, sino de la inhabilidad del pueblo en salvarse. Ellos no podían salvarse, por eso Dios vino y los sacó. Tú y yo no nos podemos salvar. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Por eso Dios vino en Jesucristo, para tomarte de la mano y sacarte de muerte a vida. Amén. Y tú en esta mañana, si tú estás fuera de Cristo, no importa si es la primera vez que estás aquí en la iglesia, si es, y aún, si tú eres miembro de esta iglesia, pero tú no eres salvo. Si tú eres miembro de esta iglesia, pero tú no eres salvo, aún tú en esta mañana, tú necesitas pedirle a Dios, ten misericordia de mí, tómame de la mano y sácame de muerte a vida. Amén. Dame un nuevo corazón. Amén. Dame nueva vida, dame fe. Oh, mi amigo que estás aquí en esta mañana, cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Y tu pecado será perdonado. Y Dios te dará vida eterna. Dios te traerá de muerte a vida. Y quizás usted diga, yo he creído, pastor. Yo creo en Dios. ¿Verdad que todo el mundo cree en Dios? Todo el mundo dice, yo creo en Dios. Hasta el gato de los hispanos cree en Dios. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Pero creer para salvación es saber precisamente esto, que tú no te puedes salvar, que solamente Cristo te puede salvar. Y porque tú sabes que tú no puedes, pero Cristo sí puede, tú descansas en Él solamente para tu salvación. Y si tú crees en Él de esa manera y te arrepientes de tu pecado, hoy tu nombre será escrito en el libro de la vida. Tus pecados serán perdonados, Dios te da vida eterna y serás justificado delante de Dios. Amén. Es por eso que en nombre de Cristo yo te llamo a ti, pecador. Hoy arrepiéntete, cree en Jesucristo y serás salvo. Amén. Quiero invitarte a que terminemos orando. Pero quiero invitarte a que tú te pongas en pie. Y yo quiero darte un momento para que ahí donde tú estás, si tú no eres cristiano, tú digas, Señor, ten misericordia y sácame. Tómame de la mano y sácame de esta perdición en la que yo estoy y tráeme a mí. Y si tú eres cristiano, glorifica a Dios en tu corazón, porque en Cristo Dios te ha hecho partícipe de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Ya no tienes que hacer nada para tu salvación, iglesia. Cristo lo hizo todo. Amén. Y porque Cristo lo hizo todo, dale gracias a Dios y pídele a Dios, Señor, ayúdame a obedecerte por gratitud a lo que tú has hecho por mí. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la necesidad que tenemos de este nuevo pacto, Señor, que tú, Señor, trajiste y estableciste en Jesucristo. Amén. Gracias porque nuestra necesidad de este nuevo pacto se ha hecho evidente delante de nosotros en esta mañana. Señor, gracias porque hoy nosotros podemos adorarte, porque sabemos que debido a la necesidad del nuevo pacto, esa necesidad
afirma el hecho de que nadie puede salvarse por sí mismo. Solamente en Cristo hay salvación. Amén. Solamente en Cristo hay redención. Solamente en Cristo hay justificación. Amén. Y por eso, por la gracia de Dios, nosotros hemos creído para ser justificados, no por las obras de la ley, sino por la fe solamente en Cristo solamente. Amén. Por hacernos partícipes del nuevo pacto, te damos gracias. Amén. Ayúdanos, Señor, a vivir. Danos las gracias necesarias para vivir a la altura de este nuevo pacto. Amén. Para que en todas las cosas tu nombre sea glorificado. Amén. Amado Dios, bendícenos, bendice a tu pueblo. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, yo ruego en el nombre de Jesús que de la misma manera que tuviste misericordia, Señor, de tu pueblo Israel en Egipto, al sacarlo de Egipto, de esa misma manera ten misericordia de ellos en esta mañana. Tómalos de la mano y tráelos de muerte a vida. Señor, de la misma manera que Cristo dijo en la tumba de Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de entre los muertos. De esta misma manera, en esta mañana, por medio de tu palabra, llama a pecadores de muerte a vida. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Amado Dios, visítanos con tu salvación en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, antes de irnos a casa, solamente quiero tomar un momento para felicitar a todos los padres que están aquí en esta mañana. Les deseamos un feliz día de los padres. Y quiero tomar un momento también, hermanos, para orar. Quiero orar por ustedes. Pero también vamos a orar por aquellos padres que no tienen a sus hijos con ellos. Y vamos también a orar, hermanos, por aquellos hijos que no tienen a sus padres, como hacemos cada día de los padres y cada día de las madres. Pero a todos los padres que están aquí les deseamos que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hermanos, quiero invitar a los padres, todos los que son padres, que pasen aquí al frente por un momento, hermanos, y vengan aquí. Y quiero orar por ustedes de una manera especial. Todos los padres, si esperan, vengan, y que lo pónganse aquí adelante, hermanos, y vamos a orar. Pónganse aquí ahí enfrente. Todos los padres, vengan para acá. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a Dios por la vida de ellos. Ahí donde usted está, dele gracias a Dios por la vida de sus padres, de su papá. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos padres que están aquí con nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la vida de estos hombres. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en sus vidas y por todo el camino por el cual tú les has traído. Señor, yo ruego por ellos en esta mañana. Yo ruego, Señor, que tú los bendigas de una manera especial a cada uno de ellos en este día. Señor, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los fortalezcas, que tú los guardes y que tú les concedas continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Yo ruego, Señor, que tú los ayudes también para que ellos puedan continuar, que cada uno de nosotros podamos continuar liderando nuestras familias de una manera que glorifique tu santo y bendito nombre. Señor, a cada uno de ellos los pongo en tus manos para que tú obres en sus vidas, acorde a tu propósito para con ellos y acorde, Señor, a la necesidad que ellos tienen de ti. Señor, en esta mañana oramos, Señor, por los padres que han perdido a sus hijos. Te pedimos que por medio del Evangelio tú traigas consolación a sus almas en esta mañana. Señor, te rogamos que tú los fortalezcas a ellos también y que el contentamiento tuyo guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amado Dios, yo ruego por aquellos hijos que han perdido a sus padres. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús por ellos también. Te pido que tú, Señor, los consueles y los fortalezcas. Señor, consuélalos a ellos con el amor paternal de nuestro Padre Celestial. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre Celestial, ruego que por aquellos hijos que hoy están tristes porque han crecido sin padre, no porque los perdieron, sino porque fueron abandonados por sus padres. Ruego por ellos. Ruego, Señor,
que tú tengas misericordia de ellos y que tú los traigas a ti, nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, trae consolación a sus corazones, recordándole, Señor, tu palabra, cuando dice, se olvidará el padre, la madre del que dio a luz, de lo que dio a luz, aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Que el Señor consuela a esos hijos, recordándoles que si están en ti, Señor, que aunque sus padres terrenales se olvidaron de ellos y lo abandonaron, tú nunca te olvidarás de tus hijos. Amén. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te ruego también por aquellos padres que han abandonado a sus familias. Señor, tráelos al arrepentimiento. Señor, y tráelos a ti, el Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a estos padres. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Happy Father Day. Que el Señor les guarde a cada uno de ustedes.